Bienvenidos a todos a este módulo 4 del curso de El mercado y la importancia del análisis técnico. En este módulo vamos a ver rápidamente las partes de una vela, que son 4, y también vamos a ver qué son los soportes y las resistencias, que básicamente son los niveles caros y baratos para el mercado. Esto es clave para saber cómo leer un gráfico. Si no sabemos leer una vela japonesa, que son las velas que utilizamos para el análisis técnico, y no sabemos qué es un soporte y una resistencia, no vamos a poder hacer nada. Son las cosas fundamentales para poder entender cómo analizar un gráfico. Así que si me acompañan, vamos a las pantallas. Bueno, acá tenemos la clásica vela japonesa de toda la vida en dos colores. Fijémonos que acá tenemos lo que se conoce como una vela japonesa alcista y acá tenemos lo que se conoce como una vela japonesa bajista, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es alcista o bajista? Básicamente por el color. Cuando es color rojo, como vemos en el ejemplo de la imagen, va a ser bajista, y cuando sea verde va a ser alcista. Luego, en el próximo módulo vamos a ver que hay un montón de formas. Tenemos velas martillo, velas doji, velas envolventes. En este caso es una vela común y corriente que tiene las 4 partes de una vela. Tenemos, por un lado, el máximo de la vela, ¿sí? Que es este que tenemos por acá. Básicamente es la punta de la mecha que tenemos acá. Voy a borrar ese círculo. Es la punta de la mecha en esta zona que tenemos por acá. Tenemos el precio de cierre, que es la parte del máximo. Tenemos la parte de la apertura, que es esta parte que tenemos acá abajo. Y la parte del mínimo, que es la puntita de la mecha que tenemos acá abajo, ¿sí? Por el contrario, en la otra vela, en la vela bajista, tenemos el máximo de la vela, que sigue siendo la misma mecha del principio, la misma mecha de acá arriba. Tenemos el mínimo de la vela, que es la mecha bajista, es la mecha que está en la parte de abajo. El precio de cierre por la parte baja y el precio de apertura por la parte alta, ¿sí? Fíjense que en las dos velas lo que cambia es la zona del precio de apertura y el de cierre. El máximo está igual en los dos. Fíjense que el máximo está en los dos casos está acá arriba y el mínimo está en los dos casos está acá abajo. Lo que cambia es el precio de apertura y el precio de cierre. En el caso de la vela verde, el precio de cierre está en la parte de arriba y en el caso de la vela roja, el precio de cierre está en la parte de abajo. Y en el caso de la vela bajista, el precio de apertura está en la parte de arriba y en el caso de la vela verde, el precio de apertura está en la parte de abajo. ¿Qué lectura podemos hacer nosotros sobre esta vela? Miren qué sencillo. En esta vela que estamos viendo acá podemos decir, el precio abrió en este punto, ¿sí? Este es el precio de apertura. Arrancó el día y abrió en ese punto. Por algún motivo el precio llegó hasta este mínimo y empezó a subir. Significa que la demanda, o sea, la cantidad de gente comprando, superó la cantidad de gente que estaba vendiendo. Entonces llegó hasta este punto y el precio volvió a subir. Volvió al punto de apertura. No solo volvió el precio de apertura, sino que siguió subiendo, ¿hasta dónde? Hasta el precio máximo, en este caso. Al precio que tenemos acá arriba, que es el punto máximo de la vela. Pero llegó a este punto máximo y ¿qué pasó? Empezó a caer, porque en esta zona, en este punto máximo, la oferta superó la demanda, lo que hizo cerrar el precio en este punto, ¿sí? No hace falta que sea exactamente en ese orden cronológico, o sea, lo estoy explicando así para que ustedes lo puedan entender. Capaz que abrió, lo que sabemos es que abrió en este punto y cerró en este punto, que en algún momento estuvo acá arriba y que en algún momento estuvo acá abajo. Ahora, ¿en qué orden? Eso no podemos saberlo. Tenemos que ir a temporalidades más chicas para poder verlo, pero es algo más complejo que no queremos ir en este curso y en este momento ahora. Para que ustedes me entiendan, otro ejemplo de lo que pudo haber pasado fue que el precio abrió en este punto, subió hasta la zona del máximo, o sea que llegó hasta acá arriba. Después de que llegó hasta acá arriba hubo una noticia de alto impacto, lo que hizo que el precio baje hasta el mínimo, hasta este punto que tenemos acá abajo, y por algún motivo de otra noticia de alto impacto volvió hacia la zona de cierre que tenemos acá. La vela va a ser la misma. Lo que cambió fue en orden cronológico qué es lo que pasó en ese periodo. Pensemos que esta es una vela diaria que duró capaz que 10 horas y en esas 10 horas tuvo movimiento, fue subiendo, fue bajando, se fue moviendo a lo largo del tiempo. Pero en pocas palabras, abrió en un punto y cerró en un punto más alto. Por eso es una vela verde. En el caso de la vela roja es lo mismo pero al revés. El máximo de la vela sigue siendo este, el mínimo de la vela sigue siendo el que tenemos acá abajo. Lo que cambia es que el cierre está más bajo que el precio de apertura. O sea, el precio abrió en este punto y terminó cerrando en este punto. Y es roja, ¿por qué? Porque el precio de cierre es inferior al precio de apertura. O sea, que el precio de cierre está más abajo que el precio de apertura. En el caso de la vela verde era al revés. El precio de apertura estaba por debajo del precio de cierre y por eso una es verde y la otra es roja. Es importante conocer estas 4 partes de la vela porque es fundamental para saber cuándo hay un soporte o cuándo hay una resistencia. Para que lo puedan entender, y sobre este mismo gráfico, miren lo siguiente. Un soporte es un nivel del precio que el mercado considera que es barato y a partir de eso empieza a subir. Entonces, teniendo el ejemplo que dimos recién en cuenta, esto que nosotros tenemos por acá, que es el punto mínimo, donde a partir de acá el precio empezó a subir y por eso quedó ese mínimo, sería nuestro soporte. Sería la zona de precio del cual cuando el precio llega, el mercado entiende que es barato, el precio lo soporta, por eso es un soporte, y empieza a subir. Entonces, esto que nosotros llamamos mínimo sería nuestro soporte, en este ejemplo. Y lo que tenemos por acá arriba sería nuestra resistencia, que es el precio máximo. ¿Por qué resistencia? Porque el precio resiste esa zona, no deja que siga subiendo. El mercado considera que ese activo en ese momento estaba caro y a partir de ahí empieza a bajar. Vamos a ponerlo con un ejemplo un poco más claro, ¿no? Para que se pueda entender de una forma más clara, vamos a explicarlo con un ejemplo llevado bien a lo absurdo, bien a lo exagerado, para que lo podamos entender todos de una mejor manera. Hagamos de cuenta que estamos hablando del precio de la acción de Apple, la empresa que todos ustedes conocen, la empresa de los iPhones. Como saben, y para los que no lo saben, Apple todos los años saca un nuevo teléfono. De hecho, este año salió el iPhone 14 y todos los años saca un nuevo teléfono. Entonces vamos a llevarle un ejemplo bien exagerado para que se pueda entender. Recordemos lo siguiente, tema temporalidades. Las velas básicamente representan el movimiento del precio en una temporalidad determinada. Una vela que representa el precio de Apple
de 15 minutos va a representar el precio de Apple, pero en esos 15 minutos. Después de 15 minutos esa vela va a terminar, va a quedar fija y va a empezar una nueva vela de 15 minutos y así sucesivamente. Lo mismo con una vela diaria. Una vela diaria va a ser una vela que arranca en la apertura de mercado, dura todo el día y cuando cierra queda esa vela y sigue la siguiente al día siguiente. En este ejemplo vamos a poner una vela de un año para hacer el ejemplo de un celular que sale hoy y el celular que sale el año que viene. Pero para que entendamos un poco el concepto de temporalidades, que próximamente en otro curso, un módulo entero va a ser destinado a temporalidades. Bien, tenemos la fecha de hoy. Hoy sale un nuevo dispositivo, no sabemos cuál es, todavía Apple no lo presentó. Tenemos la apertura del mercado, cada acción cuesta $10. Siempre cuando sale un teléfono de Apple, la expectativa es máxima. Va a salir un nuevo teléfono, van a entrar nuevas ventas, el revenue va a ser muy bueno, el margen es muy bueno y van a subir muchísimo las ganancias de la empresa. Entonces, siempre hay una buena expectativa. Hoy es el día, vamos a ver qué pasa. Pasan las horas, esa expectativa positiva se empieza a notar en el mercado, ya vamos viendo que la vela se empieza a mover, que empieza a ser alcista. Recordemos que son dinámicas, no son estáticas, quedan estáticas cuando se cierra el periodo y arranca el próximo. En este caso estamos tomando una vela de un año, así que durante un año esa vela va a ser siempre la misma hasta que termine ese ciclo, termina y empieza una nueva. Las velas de un año no existen, es simplemente para este ejemplo, siempre se suelen utilizar como máximo una vela mensual. Se acerca la fecha de apertura, se empieza a mover, hay buena expectativa, sale el teléfono y vemos que tiene una tecnología impresionante, tecnología 5G, doble pantalla, es un teléfono impresionante el iPhone 15 y llega a un precio máximo hasta esta zona, cada acción de $50 por acción. Vamos a anotarlo para tenerlo siempre presente. Llega hasta este precio máximo. Impresionante, los iPhones parecen el mejor teléfono de la historia que se haya creado, el mejor teléfono de la historia de Apple. Empiezan a pasar las semanas y nos damos cuenta que el teléfono está buenísimo, pero no está teniendo demanda. Por el motivo que sea. Vamos a poner el ejemplo de que estamos pasando por una crisis económica y la gente no tiene plata para comprarse ni siquiera el pan del cada día, ni siquiera la comida del día, menos se va a comprar un iPhone. Entonces las ventas no son lo que el mercado esperaba. El teléfono está genial, pero las ventas no se están produciendo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la gente no quiere las acciones de una empresa que no está vendiendo, que no está facturando. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a bajar. Y esto que empezó a bajar, ponele que llega hasta esta zona, por ejemplo, llega hasta este punto. Este recorrido desde el máximo hasta este punto que está actualmente, que ponele que sea más o menos con una escala que tenemos acá media en el aire, vamos a decir que sean $35. Esta distancia entre los 50 y los 35 conforman una mecha, ¿sí? Que es lo que veíamos en el gráfico anterior. Entonces, la vela llegó hasta este punto, hasta este máximo de $50 y empezó a recortar, ¿por qué? Por esto que hablábamos recién, de que la gente no está comprando este teléfono por este problema macroeconómico que estamos teniendo a nivel mundial. No hay demanda de los teléfonos de Apple. El precio sigue bajando, sigue bajando. Se está acercando al precio de apertura, o sea, el precio del día donde el iPhone salía, ¿no? Sigue bajando, hasta que se va por debajo del precio de apertura, de esos famosos $10. ¿Qué es lo que pasa cuando se va por debajo del precio de apertura? Como hablamos en el ejemplo anterior. Cuando el precio de apertura es superior al precio actual o el precio de cierre, la vela se transforma en una vela de color rojo. Y fíjense cómo estamos por debajo de lo que anteriormente teníamos como precio de apertura. El máximo quedó acá arriba en $50 y actualmente estamos yendo cada vez a menos, hasta que llegamos, por ejemplo, a $5. Eso sería el precio mínimo. De hecho, acá tenemos el cartelito preparado. Eso sería nuestro precio mínimo. Nuestro precio mínimo vamos a poner de cuenta que sean $5. Ahí lo tenemos, lo vamos a poner por acá. ¿Por qué? Porque pasó un año y Apple sacó su nuevo teléfono, el iPhone 16, que tenía aún más tecnología y el gobierno empezó a emitir unos bonos para que la gente no solo pueda cubrir sus necesidades, sino que pueda seguir dándose los gustos que siempre se dio. Entonces la gente vuelve a tener dinero y Apple saca su nuevo teléfono con más tecnología todavía. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Se empieza a formar una buena expectativa y el mercado se empieza a dar vuelta. El mercado vuelve a subir. Vuelve a estar por encima de su precio de apertura, la mecha se amplía hasta la zona del mínimo, ahora tenemos la mecha, que es este punto mínimo, esta zona que tenemos acá abajo, la vela, o sea el cuerpo, se vuelve a transformar en color verde, porque está de nuevo por encima del precio de entrada, empieza a subir, los celulares empiezan a vender, empieza a haber ventas, pero no llega hasta el máximo, porque la gente se acuerda de lo que pasó el año pasado y tiene miedo de que vuelva a pasar lo mismo, así que no va a subir tanto. Subió hasta ahí. Terminó el año, cerró el mercado y cerró en este punto. Este va a ser nuestro precio de cierre. Vamos a ponerlo por acá y vamos a marcar que, por ejemplo, cerró en $40. Entonces, tuvimos un precio máximo de 50 por la alta expectativa, porque el teléfono era buenísimo. Después el mercado se dio cuenta que no era para tanto. No es que no era para tanto, sino que no había tanta demanda de ese producto por un problema macroeconómico. Llegó hasta $5, pero cuando llegó a $5, el gobierno dijo, vamos a emitir unos bonos para que la gente pueda seguir consumiendo y pueda vivir la vida como era antes de esta crisis. Y encima Apple saca su nuevo teléfono con más tecnología aún que el anterior que había sacado, que ya era buenísimo. Nuevamente la expectativa es positiva y cierra en $40. No en 50 porque ya, después de lo que había pasado, 2 veces nos vamos a pisar con la misma piedra. Cierra en $40 y cerramos con esta vela anual. Una vez que cierra, esta vela no se vuelve a mover. Ya queda fija y vuelve a abrirse un nuevo periodo. Esto mismo vuelve a aparecer a la derecha y se empieza a desarrollar una nueva vela. Con nuevas expectativas, vamos a ver cómo continuará esta historia, que no lo vamos a hacer en este ejemplo, pero empieza a haber una nueva historia y una nueva vela dentro del gráfico. Esta ya no se vuelve a mover. Y para poder incorporar los conceptos que vamos a ver en el próximo módulo, que ya es el último de este curso, soportes y resistencias. Esto que tenemos acá arriba, esta zona de máximo, que fue el techo donde llegó el precio de, en este caso, la acción de Apple, es una resistencia, porque el precio llegó hasta ese punto y en esa zona hubo más oferentes que demandantes. Eso hizo hacer bajar mucho el precio hasta la zona de apertura, como vimos en el ejemplo. Y el mínimo fue el soporte. ¿Por qué? Porque el precio cuando bajó soportó esa zona. Esa zona ofició de soporte e hizo que el precio no pueda seguir bajando. ¿Qué significa? Que hubo más gente comprando que gente vendiendo, en este caso, acciones de Apple.
Entonces, todo lo que esté por encima del precio, que esto lo vamos a ver mejor en el próximo módulo, no se preocupen, pero a modo introductorio, esto vendría a ser una resistencia, una zona del precio no puede vulnerar al alza, y esto sería un soporte, una zona de precios que justamente el mercado no puede vulnerar a la baja. Esto es a modo introductorio, en el próximo módulo vamos a ver con muchísimo más detalle. Lo importante de este módulo es haber entendido el comportamiento de las velas en base a las expectativas y cuáles son estas 3-4 partes fundamentales de una vela: la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo. Para bajarlo a un ejemplo en la realidad, esto que yo les dije de la vela anual es un ejemplo recontra exagerado y llevado a lo absurdo para que entiendan el comportamiento dinámico de las velas. Esto mismo pasa en una vela diaria, que eso sí lo vamos a encontrar en el día a día. Que capaz a la mañana habla, por ejemplo, Powell, que es el actual presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y habla cuestiones, no sé, de la tasa de interés o cuestiones macro que tienen que ver con Estados Unidos, y eso hace que haya mucha volatilidad en el precio, y a la tarde habla otra persona que tiene que ver con el gobierno de los Estados Unidos y dice otra cosa, y eso hace que haya volatilidad y haya ese movimiento en la vela. Nadie hace un análisis de una vela de un año, pero lo quería llevar bien al ejemplo explícito de algo que pasa todos los años. Todos sabemos que iPhone todos los años saca un teléfono nuevo, y para que se entienda el ejemplo. Pero esto mismo pasa en velas de un día, en velas de 5 minutos, en velas de 15 minutos, dependiendo de las noticias que haya ese día, ¿no? Así cerramos y queda bien claro con un ejemplo real. Espero que les haya servido este módulo. Vamos con el siguiente. Acompáñenme. Vamos al próximo.